En esta jornada, hace un ratito, el gobierno declaró la emergencia roja para las personas en situación de calle. Y esto también lo podemos conectar con otro problema que tiene nuestro país, que son las cárceles. Lo que está pasando adentro y lo que pasa afuera también, cuando muchas de esas personas recuperan su libertad y no tienen a dónde ir. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en este periodo de gobierno? ¿Dónde se debería poner el foco? De varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo que nos pasa ahí adentro no es solo por el hecho de que tengamos más población carcelaria. Evidentemente, la solución se complejiza cada vez más cuanto más población tenés, porque precisás más recursos. Ahora, hay un tema de fondo y de raíz que hace años se viene planteando desde el comisionado parlamentario y que a su vez hay que reconocer que cualquier política que apunte a tener cada vez más presos y no solucionar el problema de fondo, en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Dada la situación climática, más allá de las condiciones específicas de salud de cada persona, se requiere tomar medidas y por eso estamos apelando a este nuevo nivel, que no es la internación involuntaria por razones de salud, sino que es una evacuación obligatoria que, como ha sido planteado recién, se va a pasar a aplicar a partir del día de la fecha hasta que las circunstancias que dan origen a esta alerta cesen. En caso de que hubiera resistencia por parte de la persona a ser trasladada, el cumplimiento de lo que es la orden de evacuación, se puede proceder, como le dice la evacuación, y cuando hubiese peligro inminente de la vida, el responsable de la actividad operativa puede proceder al traslado forzoso de la persona o personas, pero debe dar cuenta en forma inmediata a lo que es la justicia de este traslado que está realizando. El número total de fallecidos en situación de calle es de 5 personas. Los casos sobre los que tenemos información de autopsias, reconocimientos, informes forenses, dan cuenta de que los fallecimientos no fueron por hipotermia, sí por condiciones de salud de las personas preexistentes que fallecieron lamentablemente a la intemperie. Y estamos en vivo en esta noche helada, aquí de lunes, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y es un gusto recibir a la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz Ray. ¿Cómo estás, Betiana? Un gusto, como siempre, estarte por acá. Bueno, bien, por decirlo de alguna manera, estos días han sido días duros con las noticias que hemos recibido, y particularmente el día de hoy, así que bueno, muchas gracias por la invitación. También están Antonio Ladra y Martín Duarte. Yo un poco lo decía en la introducción de estos dos temas que presentaban, están conectados, ¿no? Muy conectados. Son dos temas que además vos venís trabajando. El tema de las cárceles venís trabajando desde hace mucho tiempo, incluso recorriendo distintos centros en el país. Hoy te toca presidir una comisión de seguimiento carcelario. Y bueno, esto que decías de las noticias duras que hay que dar, de personas que pierden su vida en situación de calle, esto que despliega el gobierno hoy, ¿qué lectura haces vos de esto que está pasando y cómo lo va a encarar el gobierno? Esto yo creo que tiene que ver con la cristalización de un diagnóstico que venimos haciendo en una situación que se empeora, que es, primero, cómo las personas más vulnerables de nuestra sociedad empeoraron sus condiciones de vida y la capacidad de salir y de interrumpir esas trayectorias a la calle, a la pobreza extrema y a la desvinculación total de dispositivos que le permitan, por ejemplo, tener algunas herramientas para poder salir. Y yo creo que ahí hay una evidente falla del Estado, y eso pasa cuando uno recorre la calle y cuando recorre también la cárcel, ¿no? Cuando uno empieza a hablar con las personas que están privadas de libertad, cuando hay un relato muy común que tiene que ver con cuándo es el primer contacto con la institucionalidad y por lo general surge en el sistema de protección en la niñez, y después es el INISA, y después es la cárcel, y la cárcel otra vez, y la cárcel otra vez. Y ahí el Estado viene fallando sistemáticamente en estas vidas y en las respuestas que fue diseñando en estas últimas décadas para tratar estos problemas. Y yo creo que ese fracaso, que estuvo rodeado de muchos esfuerzos y creo que de buena voluntad en algún aspecto, tiene que ver con tratar estos problemas justamente como que fueran problemas separados, ¿no? Es decir, hoy no se puede hablar de la seguridad y de la convivencia sin hablar de la cárcel, y no se puede hablar de la situación de calle tampoco sin hablar de la cárcel.
Y no se puede hablar de todo esto sin pensar, por ejemplo, en las ausencias que tenemos como Estado uruguayo, que tenemos un debe muy grande todavía en materia de atención de las adicciones y de la salud mental, ¿no? Porque es parte también de lo que uno se encuentra en estas situaciones, tanto en la calle como en la cárcel también. Entonces, creo que esta situación nos muestra la peor cara de nuestros fracasos como sistema político y también como Estado uruguayo. Hoy hablaba recién de esta emergencia de que declara el gobierno. ¿Pensás que llega tarde? ¿Que quizás se podría haber hecho antes y se podía capaz que prevenir alguna muerte? Bueno, yo creo que ahí hay situaciones muy distintas para atender. El gobierno tiene poco más de 3 meses de gestión. En realidad, lo escuchaba al ministro Sibila en la conferencia de prensa, ¿no? Explicando un poco la situación de abordaje de estas personas que fallecieron anteriormente en calle, que no están asociadas directamente a casos de hipotermia, sino a una condición de degradación de la salud integral de las personas que pernoctan en la calle, que viven en la calle y que no logran ser captadas por el sistema. Y eso es algo que también tuvimos en tensión en la discusión durante muchos años con respecto a cuáles son las respuestas y los abordajes. Y en ese sentido, bueno, claramente está fallando la captación ahí. Los refugios no están siendo un entorno seguro, cuidado, que dé respuestas a las necesidades de las personas. Después lo otro que te pasa, ¿no? Yo celebro la ampliación de centros 24 horas, pero cuando se hablaba de la autonomía progresiva también hay que pensar que las personas tienen que no pasarse todo el día en la calle porque lo único que hacen en el refugio es ir a dormir y entonces la ampliación de centros 24 horas es una muy buena respuesta, pero necesitamos mucho más dispositivos de acompañamiento ahí, ¿no? Y también algunas políticas públicas que rodeen esas trayectorias que tienen que ver con empleo protegido, porque también si uno se pone a pensar que de las personas que están en calle, más o menos el 50% son el egreso carcelario, es justamente que están fallando las políticas postpenitenciarias, ¿no? Es decir, cuando las personas salen en vulnerabilidad, porque muchas veces están en unas situaciones de adicción, vinculadas a redes de narcotráfico, desvinculadas de sus vínculos familiares, salen sin nada y realmente es muy difícil que logren, por ejemplo, salir, encontrar un refugio, hacer una vida más prolija, conseguir un trabajo. Y de hecho hay un montón de soluciones que yo creo que son de tipo parche, ¿no? Porque también el efecto que han tenido es mínimo. Por ejemplo, ensayar la posibilidad de tener exoneraciones tributarias para las empresas que contratan personas privadas de libertad en egreso. Sin embargo, eso no es algo que esté muy extendido, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos por lo menos un nudo grande que también muestra la falla en la articulación interinstitucional que tiene el Estado uruguayo hace muchos años. Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sí, es indudable que la gente que está en situación de calle está vinculada a las cárceles y tenemos que salen aproximadamente entre 26 y 30 personas por día de la cárcel. Y que salen sin nada la mayoría de ellos, ¿no? Salen a repetir peor lo que tienen en la cárcel, lo repiten en la calle y después vuelven a delinquir y se convierte todo en un círculo que no se puede, que en algún lado hay que cortar. Y para cortar esos círculos, todo lo que decía Betiana es cierto, está haciendo una autocrítica también del fracaso que implica todo esto. El otro día hablábamos de la carta aquella de Fernández Huidobro. En el año 2009 hablaba de 7.000 presos, hoy tenemos 16.000. Bueno, es como mucho. Ahora, el costo que tiene eso también es muy alto. Y además es cierto, una cantidad de las empresas tienen exoneraciones tributarias, pero los que salen muchas veces no tienen el expertise para hacerlo, o sea que hay que vincularlos primero a INEFOP, vincularlos a todo eso. O sea que este es un problema que abarca a todo el Estado, pero ¿está en condiciones hoy el gobierno de liderar esto desde el punto de vista cultural, para empezar, porque cada ministerio no puede ser una chacrita, pero además desde el punto de vista de poner, ¿no? ¿Está en condiciones hoy? Yo creo que
en este momento tan crítico que tenemos, particularmente del sistema penitenciario, que se expresa en estas otras situaciones críticas, como por ejemplo lo que está pasando con Calle, bueno, hay por lo menos una ventana de oportunidad de acuerdo de que hay que cambiar lo que veníamos haciendo. Y eso, cuando uno empieza a dialogar con los diferentes partidos, es algo que surge, ¿no? Es decir, bueno, recorrimos todos este camino y yo creo que también, a la luz de que en los últimos 20 años pasamos todos por el gobierno, Frente Amplio y Coalición, también sabemos cuáles son las carencias que tenemos claros los diagnósticos, es decir, la situación se viene agravando, hay elementos que agravan mucho esta situación, que tienen que ver con el desmantelamiento del acompañamiento, que tienen que ver con, por ejemplo, no acompañar presupuestalmente el crecimiento de la población penitenciaria, no tener dispositivos claros para trabajar con las adicciones, con las familias, no tener planes individuales de tratamiento que se puedan sostener adentro de la cárcel, no tener, por ejemplo, la posibilidad de combatir claramente el analfabetismo y acreditar saberes y que las personas que estén privadas de libertad puedan acceder a plazas laborales y a plazas de estudio. Y ahí se va generando ese círculo irrompible que tú decías. Ahora, yo creo que el gobierno que eso es a largo plazo, ¿no? O sea, sí, eso no es de un... Yo creo que acá hay que escalar, digamos, diferentes medidas que tienen que ver con lo urgente, que hoy parece ser garantizar que las personas no se van a morir así como se mueren trágicamente adentro de la cárcel, porque, ojo, nos horrorizamos cuando se mueren calcinados como el otro día, como pasó en septiembre del año pasado y como había pasado en diciembre del 2023. Ahora, cuando uno revisa los informes del comisionado parlamentario y ve las muertes por negligencia que se detallan en cada uno de los informes, también es cierto que ahí hay una carencia muy grande que tiene que ver con la atención en salud y que tiene que ver con cómo son los servicios que el Estado da ahí para rehabilitar a las personas, que es algo que la cárcel no está haciendo hace muchos años. Uno cuando lee los informes de Petit queda con los pelos de punta, básicamente, ¿no? Pues es tremendo Sí. Lo que allí se describe. Sí, de hecho... En cuanto a negligencia del Estado, quiero decir también, ¿no? Sí, te encontrás con situaciones donde realmente las personas pasan por ese sistema y se denuncian situaciones que realmente... se podrían haber evitado con una mejor intervención del Estado, con mayor dotación de recursos, con mejores recursos humanos. Entonces, hoy parece haber un consenso de que hay que avanzar en esto. Nosotros estamos teniendo algún espacio de diálogo bien interesante dentro de la Comisión de Seguimiento Carcelario. Ya vino el comisionado. Este jueves vamos a recibir al Ministerio y al INR, y en ese sentido yo creo que ahí las medidas que se van a anunciar, que es lo que viene diciendo el Ministerio y el INR, que lo están trabajando en un grupo operativo también para atender las urgencias, bueno, también de alguna manera ponen al gobierno a dar pie a trabajar en estos acuerdos de cara al presupuesto, ¿no? Porque acá... Sí, a eso me refería, ¿no? Sí, y creo que realmente lo que hay que entender es que esto es una inversión en la sociedad uruguaya. Es decir, la convivencia y la seguridad probablemente no vayan a tener cambios significativos si nosotros no invertimos en mejorar la rehabilitación y en bajar la reincidencia de las personas que están hoy en el sistema penitenciario. Martín Duarte, ¿qué dice? Hola, Wilmar, ¿todo ¿Andás bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Y de hecho, sumando a lo que decía Betiana, se conoció una encuesta hace poquitos días que el 46% de la población marcaba la seguridad como el tema prioritario. Betiana estuvo presente en alguna de esas conferencias, la que brindó Negro días atrás a propósito de este trágico episodio, y el ministro hacía énfasis en un cambio normativo y pedía, en este caso también el trabajo, o tiró la pelota también a los parlamentarios a la hora de generar acuerdos normativos. Y me tocó entrevistar hace algunos días a la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, que ponía foco en la prisionización. En este caso el volumen alto de nuestro país como tal, y planteaba el hecho de apostar a medidas alternativas, a que las familias pudieran acompañar a buscar otro tipo de pena.
¿Cómo se trabaja también, en este caso, a la hora de generar acuerdos? Ahora paso el tema a los legisladores, cuando hay visiones tan distintas a propósito de la seguridad, pero también de la cárcel como tal, ¿no? A la hora de trazar también enfoques totalmente antagónicos y, bueno, generar acuerdos en el ámbito parlamentario. Yo creo que hay algunos puntos de base que sirven para tener un gran acuerdo, que es, en primer lugar, hay que hacer varios cambios y por eso hoy yo empezaba diciendo hay que escalar esto en la urgencia, el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Y ahora estamos en la antesala de un presupuesto nacional que también nos encuentra, ahora estamos por debatir la rendición de cuentas en el Senado y tiene que ver con los puntos de partida y con las posibilidades de financiamiento de las políticas públicas que tiene hoy Uruguay. Pero es cierto que hay algunos aspectos que realmente generan acuerdo. Por ejemplo, no podemos seguir teniendo este egreso carcelario porque realmente está siendo un problema de seguridad, un problema de convivencia, un problema sanitario. En los últimos años los focos grandes de tuberculosis están en las cárceles o de BK o de algunas enfermedades respiratorias que se habían prácticamente erradicado para el resto de la sociedad y las cárceles seguían siendo como, ¿no?, esa cosa aparte. Hoy tenemos esos focos afuera y tenemos estas personas que salen con su salud deteriorada, pero además también totalmente desafiliadas de todo, ¿no? Y realmente creo que hoy estamos en un punto donde hemos llegado a poder discutir con madurez que hay que invertir en la rehabilitación de las personas. Primero con planes individuales de tratamiento, es decir, todas las personas tienen que tener, eso según las normas Mandela, ¿no? No es un invento mío, ni del Frente Amplio, ni de la Comisión de Seguimiento Carcelario. Deberían tener un plan individual de tratamiento acorde a su perfil, porque todas las personas requieren diferentes abordajes para ser rehabilitadas. Pero además también acompañar eso de actividades que le permitan, por ejemplo, no pasar 24 horas en encierro, tener acceso a patio, tener acceso a una plaza laboral, cobrar un peculio, poder sostener ese encierro que a veces se sostiene con mucho esfuerzo desde el afuera y con mucha incertidumbre y con mucho dolor. Y también, por ejemplo, transitar por el encierro con la posibilidad de acreditar un saber y poder salir con, bueno, la posibilidad de salir a hacer una changa, aunque sea, y no tener que volver a salir a delinquir. Y las madres con niños presos. Bueno, y ahí hay otro gran acuerdo. Nosotros mañana estamos presentando en un seminario que impulsa la Oficina del Comisionado Parlamentario, que me invitó a participar como presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario, un informe especial sobre madres con hijos en el sistema de privación de libertad, porque realmente tenemos ahí una discusión pendiente, que creo que esto también estuvo en discusión, incluso cuestionando la propia ley de urgente consideración y sus efectos, que es ¿cuándo vamos a saldar el debate de si Uruguay quiere tener niños encarcelados, en las condiciones en las que están esos niños? Porque realmente uno puede ver algunas unidades particularmente, como la 9, pero después cuando uno recorre el interior, no es la misma realidad y el mismo abordaje que se hace con esos niños. Y seguimos teniendo ese debate pendiente donde hemos tratado de tener enmiendas normativas que tampoco han solucionado de fondo esto. Y yo creo que acá no se soluciona únicamente revisando las instituciones, revisando las normativas. Creo que esto requiere otros acuerdos y otras articulaciones que tienen que ver, por ejemplo, con sensibilizar a los actores del sistema de justicia que hoy ya tienen disponibles muchas herramientas para dictar medidas alternativas a la privación de la libertad y que, sin embargo, no se hace, ¿no? Hay una experiencia que se hizo hace años y que tuvo un efecto puntual, por ejemplo, en la población adolescente en conflicto con ley penal, que bajó realmente muchísimo lo que fue la privación de libertad en su momento de los adolescentes y las adolescentes en conflicto con la ley, y que en realidad hoy más o menos el 50% está siendo atendido por medidas alternativas a la privación de libertad, ¿no? Es decir, la privación de libertad se dicta únicamente para aquellos delitos muy graves, ¿no?, que se cometen. Entonces, creo que ahí hay experiencias de las que se puede aprender
Y creo que también hay algo que falta, y a mí me pasó con el habeas corpus, que realmente nosotros presentamos un habeas corpus con Ofusipe en noviembre del año pasado. Estuvimos trabajando todos estos meses con algunos resultados concretos. De hecho, a mí yo realmente el módulo 11 lo había recorrido hace un mes y habíamos terminado de cerrar en la última audiencia de habeas corpus el régimen de patio para el 11 y para el 10, que son de los peores módulos de CONCAR, ¿no? Porque son módulos que tienen muchas dificultades para dar patio. Es decir, las personas pasan mucho tiempo en encierro. Ahora, cuando recorrimos con la jueza que está a cargo de ese habeas corpus, de ese proceso, también nos encontramos con que los actores del Poder Judicial y de la Fiscalía muchas veces tienen un desconocimiento de cómo es el sistema y cómo viven las personas en el sistema, y que realmente sensibiliza mucho ver esas situaciones de hacinamiento, de que pasan por procesos abreviados donde a veces nunca vieron a su defensor porque la defensa pública también está saturada y porque no tienen el mismo acceso a la justicia que otras personas, y que entonces pasan por el encierro claramente sin ningún plan de rehabilitación, pero sin ninguna contención del Estado. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo para hacer de sensibilización de la sociedad que tiene que liderar obviamente el gobierno, y creo que, vuelvo a decir, esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ahora, hay algunos dirigentes de la oposición, ¿no?, que dicen, bueno, el Frente Amplio en campaña decía tener las soluciones a estos problemas, ¿no? Personas en situación de calle, cárceles, seguridad pública, y en estos primeros 100 días de gobierno, bueno, hemos tenido estas muertes trágicas, ¿no?, de personas que están en la calle, esto que estamos hablando de lo que pasa en las cárceles y los homicidios que todavía los tenemos, ¿no?, con cifras preocupantes. ¿Cómo tomás esa crítica y cómo tomás la postura del gobierno en estos temas? Bueno, el Frente Amplio sí ensayó soluciones con las que se comprometió con la gente y que tienen que ver con empezar a dar respuesta a estos problemas que no se solucionan de un día para el otro, pues son problemas estructurales de nuestra sociedad que tienen que ver con, en primer lugar, darle, por ejemplo, a organismos que no resuelven los problemas que hay que resolver, la tarea de contener estas situaciones. Por ejemplo, la cárcel, los problemas de adicción, los problemas de salud mental, los problemas de desigualdad, de pobreza extrema, de no tener un proyecto en la vida, de ser presa fácil del narco, de no tener ningún tipo de motivación ni de posibilidad de ascenso social, ¿no? Y lo mismo pasa con la calle. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba que en la conferencia se hacía mucha referencia a esto de la internación compulsiva, y yo me acuerdo que había estado acá debatiendo sobre ese tema, porque, claro, parte de lo que decíamos era, se le da al sistema de salud la responsabilidad de atender un problema que el sistema de salud no resuelve, que es sacar a la gente de la situación de calle, cuando claramente la normativa implica justamente que se actúa en determinadas situaciones. Entonces, creo que lo que estamos viendo hoy es, la situación más crítica de algo que se dejó gestar, ¿no? Esto de no tener una política clara para el trabajo en salud mental, esto de no tener acompañamiento para las familias en los barrios, de tener programas de acompañamiento o de redes para los adolescentes, de no tener, por ejemplo, un aumento presupuestal en el INR que le permitiera, por ejemplo, tener más de los psicólogos que tiene, porque realmente ahí hay un problema muy grande que es... Las cárceles revientan, hoy se están sosteniendo a psicofármacos, el 80% del presupuesto de SAI-PPL, que es el servicio de ACE que atiende cárceles, se va en psicofármacos, y eso realmente es una bomba de tiempo. Entonces, las respuestas que nosotros damos son, tenemos en primer lugar que atender las urgencias, que es este tipo de contención que anunció el gobierno hoy, que es, bueno, tratar de tomar todas las medidas para impedir que la gente se muera en la calle, ¿no? Es decir, nadie tiene el derecho a morir en la calle realmente en una situación de este tipo, y me consta porque he hablado con varias personas que tienen responsabilidades, que hasta el día de ayer estuvieron hasta en la madrugada hablando con un montón de gente en calle para poder intervenir, para poder llevarlas a un refugio, porque la noche de ayer también estaba muy fría, que muchas personas se niegan, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de medidas que son más como de shock, ¿no? Pero en el medio ir
tratando de hablar del mediano y del largo plazo. Hoy te preguntaba si no había demorado el gobierno y, por ejemplo, leí algunas críticas hace un ratito. Álvaro Delgado, en su cuenta de X, decía de que el Frente un poco más o el gobierno estaba preso de su ideología y que a veces no actuaba de esta manera de trasladar a las personas por una cuestión ideológica. ¿Cómo tomas eso? No, eso primero que a mí, la verdad, que esas intenciones de desideologizar la política me parecen, primero que no son buenas, segundo que esto no tiene que ver con una cuestión de ideología, que tiene que ver justamente con tener las herramientas adecuadas. Gritaron todos estos días por la ley de internación compulsiva. Hoy se relataba que se hizo más de 200 veces llamados al SAME para que intervenga y que la normativa que ellos mismos le propusieron al Parlamento Nacional y que se aprobó implica que se puede actuar bajo determinadas situaciones, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahí es enchastrar bastante una situación que es crítica, que se viene profundizando también como producto de las políticas del gobierno en el que participó Álvaro Delgado como parte principal, siendo secretario de la Presidencia, y que realmente nos deja en una situación de tener que tener contingencia porque es tan grave lo que estamos viviendo y con la cantidad de gente que tenés en calle hoy que empezar a pensar dispositivos requiere también ir escalando esas prioridades. Antonio, vuelvo contigo. Bueno, ¿vamos a hablar de política? Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. A ver, ¿para dónde vas? A ver. Este sábado que viene es la convención del Partido Nacional la que va a elegir al nuevo presidente, el director del Partido Nacional, en circunstancias muy importantes, diferentes a las que estaban acostumbrados hasta en estos últimos años. Primero, no va a ser Luis Lacalle Pou, pero el líder sigue siendo Luis Lacalle Pou, pero el presidente del directorio puede ser o Álvaro Delgado o Javier García, que son los que tienen mayores posibilidades. Se presenta también Enciso y se presenta también Luis Alberto Heber. Pero Álvaro Delgado o Javier García son los dos que tienen mayores posibilidades de dirigir el partido. Para los blancos no hay mayor honor que ser el presidente del directorio del Partido Nacional cuando no se es presidente. Por lo tanto, creo que la forma de cómo se va a llevar adelante la oposición del principal partido de oposición va a ser de acuerdo a quien sea, o Javier García o Álvaro Delgado. ¿Encontrás diferencias? ¿A quién preferís? La verdad es que a quién prefiero no. Elija uno. Elija uno. Se puso pillo, Antonio. Yo creo que ahí, a ver, tengo una particular diferencia, que es que creo que esta idea de que el Partido Nacional logra conducir a la coalición no es así. No, yo no dije eso, yo dije el principal partido de oposición. No, pero ¿cómo va a ser, ¿no? Esa oposición? Y digo porque durante todos estos días, con diferentes temas, hemos visto que las oposiciones son muy heterogéneas, ¿no? Hoy no hablamos tampoco de una sola oposición ahí. Yo creo que esta instancia dentro del Partido Nacional, esto yo lo he dicho y es así que lo pienso, obliga de alguna forma a subir los tonos del debate público para que los candidatos de su propia interna tengan visibilidad. Entonces nos encontramos a veces con declaraciones muy duras sobre algunos temas. Vos decís que es por esa campaña interna, digamos. Yo creo que tiene que ver mucho con la campaña interna, sin ningún tipo de intención de incidir en la interna de los blancos, porque tampoco me gusta que se metan en la interna del Frente Amplio, pero creo que sí, que está de alguna forma metiéndose en la agenda justamente porque están utilizando este medio para visibilizarse, ¿no? Es decir, bueno, la oposición al gobierno, y creo que tampoco tienen muy claro hasta ahora cuál es la posición con respecto a qué oponerse, ¿no? Creo que la discusión de la rendición de cuentas en términos generales, con el diario del lunes, ¿no? Salió muy mal adentro de la coalición.
creo que generó unos cimbronazos importantes y creo que esto obliga al principal partido de oposición a repensar cuál es el costo político de estar en la negativa todo el tiempo, porque realmente no estamos encontrando en los principales voceros de la oposición ningún puente ni ninguna oportunidad de construir nada. Y eso sí es un problema, porque yo me acuerdo que este discurso de que el Frente Amplio ponía el palo en la rueda, de que no nos servía nada, de que caceroleamos, pero el Frente Amplio sistemáticamente cuando hacía una crítica ponía una propuesta arriba de la mesa, sea el Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, con una delegación de la mesa política del Frente Amplio, o la bancada parlamentaria haciendo una propuesta dentro de ese ámbito, pero hubo una serie de propuestas a las críticas que nosotros hacíamos. Hoy nosotros no encontramos propuestas alternativas reales que se quieran negociar, ¿no? Entonces sí parece que es la crítica por la crítica. Martín, vuelvo contigo. Es interesante y tomo un poco esto de que decía Betiana a propósito de ese ejemplo que dejó la rendición de cuentas a la hora de la negociación, esos 2 votos que faltan en diputados y que en definitiva, dependiendo del proyecto que esté sobre la mesa, con quién se puede articular. Creo que hay una lectura de lo que venís haciendo y por lo menos lo que notamos nosotros también que trabajamos así, de la postura que ha tomado el Partido Nacional, de la postura que también ha tenido el Partido Colorado, que quizás puede ser un lugar de posibles acuerdos, y este rol que va a jugar, dejo Identidad Soberana por el costado, porque tiene un rol específico, pero el rol que va a jugar Cabildo Abierto. Y la pregunta viene, se especuló mucho quién estuvo detrás de la negociación, se habló de Sánchez en su momento, el rol que jugó Mariano Tucci en diputados. El otro día hablábamos de lo que han sido las pérdidas también del Frente Amplio de legisladores en el Senado, la salida de Nane, de Vergara, obviamente para ocupar la Intendencia, pero ¿quiénes están ocupando ese rol de negociación en el Parlamento? Justamente porque estos acuerdos como el de rendición se van a estar repitiendo, sobre todo, insisto, en la Cámara Baja, que es donde el Frente Amplio no tiene la mayoría, ¿no? Si yo mal no recuerdo, hace unos meses nosotros hablamos de qué paraba, digamos, ¿no? el inicio del gobierno en esta configuración nueva, que además era inédita, con el partido de gobierno con mayoría en una cámara, pero sin mayoría en la otra. Y yo decía, bueno, esto va a ser tema a tema, lo cual lo vuelve carísimo en términos de negociación, porque realmente los costos políticos de cada proyecto son diferentes, ¿no? Yo creo que hay aprendizajes también en este rol de oposición y de oficialismo en situaciones distintas a las que tuvimos como oposición y oficialismo todos los partidos. El Frente Amplio supo ser oficialismo con mayoría en las 2 cámaras y ahora está aprendiendo a ser oficialismo con esta carta de negociación que está obligado a jugar todo el tiempo. Yo creo que ahí particularmente lo que sucede con la oposición es que sí encuentra en el Frente Amplio interlocutores bien definidos, porque además el Frente Amplio es una cosa que está muy regulada, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos hasta un estatuto de bancada, ¿no? Un reglamento de funcionamiento de la bancada. Los coordinadores recambian. Obviamente que cuando hay un tema específico a veces eso se apoya con el trabajo de los compañeros de la comisión y nosotros también trabajamos con confianza, con base en confianza política en los compañeros que trabajan temas específicos. No es lo que sucede con la coalición. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que nos pasó el otro día con Caja. Nosotros estábamos ese día para votar el proyecto de Caja Profesional. Empezamos a ver intermedios. Hubo un proceso claro de negociación adentro de la coalición y lo que sucedió es que nosotros no teníamos ni siquiera un interlocutor por partido. Y eso habla de la ausencia de liderazgo en una coalición. Entonces, el Frente Amplio los define, los concentra por lo general en los coordinadores de bancada, que son compañeros que tienen la confianza de toda la bancada y eso es incuestionable. Y también es cierto que el rol de articulación que juegan diferentes actores, como por ejemplo el secretario de la Presidencia, Pacha Sánchez, por haber estado muchísimos años en el Parlamento jugando este mismo rol desde el otro lado, es fundamental. ¿Fue fundamental en ese acuerdo con Cabildo?
Bueno, yo en realidad desconozco la negociación de diputados. Quiero decir que lo miré con mucha envidia, porque la Cámara de Diputados está teniendo, ¿no?, como todo este debate que hoy el Senado no tiene. Nosotros estamos más Son escribanos, concentrados los senadores son escribanos. en votar las venias que en discutir en profundidad sobre los aspectos más importantes de la vida nacional, hasta que ahora llegue la rendición, después venga el presupuesto. Pero en esta línea de lo que pregunta Martín, ¿no?, el hecho de que Cabildo diera sus votos para aprobar la rendición en diputados, ¿pensá que lo convierte a Cabildo en un socio del Frente Amplio acá en este periodo? No. Cabildo... ¿No se cocinó el otro día? No, Cabildo ha votado con el Frente Amplio y el Partido Colorado ha votado con el Frente Amplio, la legislatura pasada, ¿no?, cuando el Frente Amplio era oposición, y esto es tema a tema. De hecho, en realidad yo creo que la postura de Perrone fue bastante honesta, incluso planteando, yo seguí la sesión y traté de seguir, bueno, momentos clave de la sesión, que no terminó tan tarde además, ¿no? Acostumbrada a rendiciones de cuentas muy largas en diputados. Una de las cosas que decía era, bueno, pero ¿y cómo fue que nos enteramos después que no pagamos esto? ¿No? Y entonces, ¿cómo no vamos a habilitar que esto que hicimos nosotros, que dejamos para pagar, no se pague? Y esto tiene que ver con reconocer que acá hay un cierto corral fiscal que se le deja al nuevo gobierno que no condice con ese relato de este país floreciente que dejaba... La Ferrari chocada, decís vos. Bueno, no quiero volver a lo de la Ferrari porque me parece No, que... chocada. Sí, creo que en realidad está muy extractado lo de Odone cuando se plantea, bueno, escuchen a Odone que dice que la economía es una economía estable. Sí, es una economía estable, pero también todas las oportunidades que tuvo el ministro de Economía nos planteó también que esa economía estable convive con una situación fiscal muy frágil que la puede volver frágil también. Entonces, que hay que revertir esto en el corto y No, hay un punto plazo. y seguido en lo que dice Odone. ¿Sí? Es una economía que está en buen estado, pero... Sí, exactamente, convive con todo esto, Sí. ¿no? Senadora Betiana Díaz Rey, gracias por tu tiempo, tu visita esta noche aquí a la OE. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y volvemos para el cierre. Y vuelvo para el final, ya se viene en síntesis después de ida y vuelta y nosotros volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.